Es un privilegio estar con ustedes una vez más, desarrollando el estudio de la palabra con Proverbios capítulo 18. Pero antes vamos a pedirle la bendición de Dios para que nos dé la sabiduría e inteligencia para entender lo que nos quiere dar a conocer en esta madrugada y bajándolo a nuestra realidad y pedirle a Dios que nos conteste nuestras preguntas que le estamos elevando en esta mañana de hoy, confiados que siempre nos guiará por el mejor camino, seguros de tus promesas y bendiciones por tu palabra. Lo pedimos y agradecemos. Amén. Empezamos con el estudio de la palabra con Proverbios capítulo 18. Con el versículo número 1, que nos enseña que debemos de cuidar a las personas que no conocemos, pues a veces los ángeles y los siervos de Dios del cielo son nuestros invitados, y lo encontramos también con Hebreos capítulo 13 versículo 1. Si una persona es sensata, debe ser amigable. Muestra también el contraste que si alguien no es amigable, pues es una persona egoísta, que se preocupa por sí misma, que no le importa a las otras personas y se niega a considerar sus opiniones. Acá con el versículo 2 nos muestra que una persona que odia la sabiduría actúa como un tonto porque realmente no sabe nada, pero ama sus propias ideas. Él piensa que sus pensamientos son más importantes que la verdad. No debemos comportarnos así. En cambio, debemos escuchar a las otras personas y de esta manera vamos a aprender a ser personas sabias. Con este versículo 3 nos muestra que una persona malvada odia a su prójimo, odia porque es una persona mala y es una persona que va a quedar en vergüenza, va a ser una persona castigada y sí, va a recibir vergüenza cuando reciba su castigo. Con el versículo 4 nos muestra que las palabras de un hombre pueden ser difíciles de entender porque el hombre puede tratar de ocultar sus pensamientos reales. Pero cuando cada uno de nosotros ya tiene sabiduría, querida familia, podemos distinguir las cosas buenas de las malas. Es fácil distinguir las cosas correctas de las incorrectas. Acá en este versículo 4 nos hace un paralelo la sabiduría con una corriente que fluye. Cualquiera puede recoger agua fácilmente de una corriente que fluye. Cualquiera puede aprender fácilmente a ser sabio. Con el versículo 5 nos muestra que deberíamos ser justos con todas las personas que nos rodean. Muestra que una persona malvada no debe de merecer la gloria, no debe beneficiarse de las malas acciones, porque si es una persona culpable, merece su castigo. Nos exhorta a que en ningún momento una persona inocente debe recibir algún tipo de castigo. Por el contrario, se le debe dar justicia. Acá con el versículo 6 y 7 nos muestra que un tonto odia la sabiduría. Un hombre sabio piensa cuidadosamente sobre sus palabras, pero un tonto no piensa antes de hablar. Entonces las palabras del tonto causan problemas y el tonto merece castigo por sus malas palabras. Acá con el versículo 8 nos muestra que debemos tener cuidado con las palabras que escuchamos y que no debemos alentar a esas personas que les gusta chismear. Nos enseña con el versículo número 9 que si eres perezoso, esto puede causar problemas a otras personas. Ser perezoso lo asemeja con ser una persona peligrosa. Acá con el versículo 10 y 11 nos está mostrando que un buen hombre confía en Dios. Él puede relajarse porque Dios lo mantendrá a salvo.
Acá con este paralelo que nos muestra, dice que un hombre rico confía en un edificio fuerte, confía en sus propias fuerzas y no confía en el Señor, confía en su dinero, y no debemos realizar estas confianzas en nada que no sea Dios, porque pues de esta manera estaríamos actuando de una manera equivocada. Con el versículo 12 nos muestra en la Biblia la enseñanza que un hombre verdaderamente grande es un hombre humilde, querida familia. Enseña el versículo 13 que una persona tonta cree que lo sabe todo. Realmente él no sabe nada, está equivocado, porque odia la sabiduría y entonces él nunca ha aprendido nada. Acá con el versículo 14 nos muestra que nuestro espíritu necesita ser fuerte, nuestro espíritu nos ayuda cuando nuestro cuerpo está débil. Nuestros espíritus se fortalecen si confiamos en Dios. Al igual que nuestros cuerpos, nuestros espíritus necesitan ejercicio. Deberíamos estudiar la Biblia, orar, querida familia, para fortalecer nuestro espíritu. Acá del versículo 15 al 19 nos muestran que también el rey Salomón fue juez. Y estos versículos son sobre juicios en la corte. Con este versículo 15, que es un pequeño poema sobre las partes del cuerpo, la mente del sabio ama la sabiduría, entonces estudia para ser aún más sabio. Nos muestra, querida familia, que el hombre sabio siempre escucha con sus oídos. Él escucha para tener cada día más conocimiento. Y de esta manera ese hombre se volverá más sabio. Muestra que el juez necesita escuchar con atención y sabrá la verdad en un asunto. Con el versículo 16 nos muestran que las personas que dan sobornos, que dan regalos, tientan a la gente a hacer cosas malas. Nos muestra que los jueces deben ser conscientes de los peligros de los sobornos, de los regalos, de los secretos. Con el versículo número 17 nos muestra que el juez debe escuchar a ambos lados opuestos. Con el versículo 18 nos enseña que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará para tomar las decisiones correctas. Acá con el versículo 18 deberíamos evitar discusiones. Si hemos hecho algo mal, entonces debemos confesar nuestro error. Deberíamos decir que lo sentimos. Si alguien más cometió un error, debemos perdonar a esa persona. Deberíamos preocuparnos por las otras personas y entonces no molestarnos con facilidad. Tratar de entender a nuestro prójimo cuando nos lastima, cuando nos hace daño. La gran exhortación es perdonar con facilidad. Con el versículo 20, nuestras palabras nos hacen lo que somos. Que no debemos actuar con mentiras, no debemos actuar como esas personas malvadas, haciendo lo incorrecto. Porque recordemos que las buenas palabras traen muchos beneficios. Es por eso que las buenas palabras son como una cosecha. ¿Cierto, querida familia? El versículo 21 nos muestra cómo las palabras traen resultados. Podemos decirle a la gente cómo hacerse cristianos, podemos aconsejar a las personas de manera sabia, podemos ayudar a las personas con nuestras palabras. Las palabras son poderosas, querida familia. Con estas palabras debemos decretar el bien para nosotros, para nuestro prójimo también. Acá con el versículo 22, cuando un hombre se casa con una mujer, esto es bueno. Lo encontramos en el pasaje bíblico de Génesis, capítulo 2, versículo 20 al 24. Dios ha sido bueno con ellos porque lo que
los que se aman deben cuidarse el uno al otro, deben alentarse, deben ayudarse mutuamente, deben tratar de ser buenos esposos, de tratar de ser buenas esposas. Dios ha sido amable con ellos, por lo que deben tratar de ser amables entre sí los esposos. Nos muestra el versículo 23. Este es terrible. El hombre rico es codicioso. No cree que a Dios le importa el pobre hombre. El hombre rico no usa su riqueza para ayudar al hombre pobre. En cambio, el hombre rico gasta su dinero solo en lujos, y esto no le gusta al Señor. Le gusta que nosotros le ayudemos a nuestro prójimo con nuestras bendiciones. El versículo 24 nos muestra cómo a veces muchos amigos no son leales y se desaparecen cuando surgen los problemas, se van. Nosotros, querida familia, debemos actuar con un verdadero amor en amistad, que cuando surgen los problemas estar ahí con nuestro hermano, con nuestro amigo, bajándolo a nuestra realidad. Querida familia, Jesús es como este amigo, se preocupa por nosotros, incluso si a nadie más le importamos. Nos cuenta, querida familia, que incluso Jesús murió por nosotros para que Dios nos perdone. Recordemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo del 13 al 14. Nadie ama más que el hombre que muere por sus amigos. Ustedes son mis amigos si me obedecen. Amén, amén.